Buenos días, bienvenidos a este módulo correspondiente a la materia tácticas, técnicas y protocolos policiales. En esta oportunidad le habla su docente, facilitador, Joaquín Valles. Le doy la bienvenida en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Y pues vamos a empezar con esta unidad relacionada con el rol del funcionario policial en el sitio del suceso. Entramos entonces en materia. Necesariamente, al hablar del sitio de suceso, al hablar de investigación penal, al hablar de evidencia física, de elemento probatorio, de indicios, de prueba, tenemos que necesariamente hablar de la cadena de custodia de la evidencia física. Y es por eso que tenemos que apoyarnos y empezar a hablar acerca del fundamento legal de, de ese manual de cadena de custodia. Lo vamos a encontrar en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 456, el cual indica que se aplicará la cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital, materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original, las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, en el envío, en el manejo, en el análisis y conservación de estos elementos. Y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. La cadena inicia en el lugar donde se obtiene la evidencia y encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Es muy importante desglosar este artículo, en el cual nos dice prácticamente todo lo concerniente a la cadena de custodia de la evidencia física. ¿Qué se busca con la cadena de custodia de la evidencia? Pues garantizar la autenticidad, la identidad, la mismidad de la evidencia física en el sitio de suceso. Quiere decir que se debe conservar, mantener el estado original tal cual como fue encontrada en el sitio por el funcionario policial, para que de esta forma sea debidamente analizada cuando sea sometida a experticia y sea la misma evidencia estudiada, que sea la misma la que fue colectada en el sitio y no sea otra, bien sea porque fue modificada, porque fue cambiada, o fue extraviada o simplemente porque fue deteriorada. ¿Por qué? Porque no se cumplió con lo estipulado en el manual de cadena de custodia de la evidencia física, porque se hizo un mal manejo de la evidencia, porque se hizo, primero que todo, una mala protección del sitio, o no se protegió el sitio de manera adecuada. Y es allí donde juega un papel importante el funcionario policial, que son ustedes, una vez que se apersonan al sitio, como los primeros funcionarios que llegan al sitio, que tienen conocimiento del hecho punible. Y entonces son ustedes los que a través de su trabajo, pues deben tratar de realizar la protección, la preservación y la custodia del sitio de suceso, para que de esta forma se inicie el proceso penal sin ningún inconveniente, sin ningún problema para la evidencia física. Entonces, cada una de las personas que intervienen, ¿sí?, en la recolección, en el envío, en el manejo, análisis y conservación de estos elementos, pues son responsables de lo que suceda con la evidencia física. Y son ustedes, en su primera función como funcionarios del orden público, garantistas del derecho penal, pues preservar y conservar la evidencia de manera originaria, tal cual como fue encontrada en el sitio de suceso. Tenemos que hablar de la cadena de custodia como un sistema.
¿Por qué? Porque la cadena de custodia como sistema es el conjunto ordenado de normas, procesos e instituciones que interactúan y se interrelacionan de manera permanente para regular su funcionamiento en todas sus fases, como garantía legal del proceso penal. ¿Cuándo comienza la cadena de custodia como sistema? Cuando se tiene conocimiento del presunto hecho punible y termina con la culminación del proceso penal. Una vez que la institución policial se entera que ha ocurrido un hecho punible en determinado lugar, ahí comienza el sistema de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque al activarse el funcionario en comisión de servicio, trasladarse a ese sitio de suceso, ahí se está activando un mecanismo, un sistema que va a estar debidamente conformado por normas de procedimiento, ¿sí? En el ámbito penal, la norma ejecutiva penal, procesos que se llevan a cabo durante el camino del trabajo con la evidencia e instituciones involucradas en ese sistema. Es por eso que la cadena de custodia pues, se debe considerar como un sistema dentro del proceso penal. Además de eso, la cadena de custodia tiene que verse también como un proceso. ¿Por qué? Porque es un conjunto de procedimientos y actividades de naturaleza técnico-científica que se llevan a cabo para garantizar que las evidencias físicas obtenidas reciban el tratamiento adecuado y se evite su modificación injustificada, así como su pérdida o sustitución durante cualquiera de las fases en la que se encuentre. ¿Cuándo inicia la cadena de custodia como proceso? Con la obtención de la evidencia física y termina con la aplicación de una disposición final de dicha evidencia. Es decir, que todos y cada uno de los procedimientos que se realicen desde el momento de la obtención de la evidencia, pasando por los análisis a través de los laboratorios, las experticias a las cuales se somete la evidencia, eso forma parte del proceso de la evidencia. Y es allí donde podemos decir que la cadena de custodia se convierte entonces en un proceso. Tiene que verse desde el punto de vista como un proceso, porque cada uno de esos procedimientos a los cuales ha sido sometido o va a ser sometida la evidencia, una vez colectada, pues deben garantizar que dichas evidencias reciban el tratamiento adecuado para evitar que su modificación injustificada, su alteración, su pérdida, sustitución durante cualquiera de esas fases en las cuales se encuentre. Objetivo de la cadena de custodia. Bueno, no hay otro, sino el mantener el principio de inalterabilidad de la naturaleza de la evidencia física, tal cual y como fue allá en el sitio de suceso, la cual debe mantenerse en el transcurso de la investigación, dejando constancia de cualquier modificación que altere su originalidad o que, por imperiosa necesidad, se deba modificar su estructura para fines de sus respectivos análisis, de lo cual se debe dejar constancia en la experticia o informe pericial correspondiente. Exactamente, aquí no tiene nada que ver, o tiene mucho que ver, con mantener la mismidad de la evidencia. El principio de inalterabilidad. La evidencia no debe ser alterada, aunque sea manipulada y sea manejada, pues debe ser manipulada y manejada siguiendo los protocolos correspondientes. ¿Para qué? Para tratar de mantener la autenticidad de dicha evidencia, la naturaleza de dicha evidencia, y que en el transcurso de la investigación, en el transcurso de los procedimientos a los cuales se someta, pues no sea modificada. Y si llegase a estar a ser modificada, sea porque fue sometida a una experticia en la cual pues tuvo que tomarse muestra de esa evidencia, pero lo mismo debe quedar plasmado en la experticia correspondiente, en el informe pericial que presenta el experto una vez que analiza dicha evidencia, para que no haya duda de que la evidencia pues ha sido alterada por causas mayores para ser estudiada para su respectivo análisis. Criterios de valoración de la prueba.
El artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal nos habla que dentro de los criterios de valoración se encuentra su legalidad, la forma como fue obtenida la evidencia, la autenticidad, el sometimiento a cadena de custodia y grado de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. Ahí vemos otra vez cómo entra entonces el papel fundamental de la cadena de custodia de la evidencia. Que la misma, para hacer prueba, dicha evidencia debe haber sido sometida a la cadena de custodia de la evidencia física. De lo contrario, no puede ser valorada como prueba y pues no va a tener validez en el proceso penal. Procedimiento de protección del sitio de suceso. El siguiente es el procedimiento que todo funcionario policial debe realizar una vez que se apersona por vez primera al sitio de suceso, al lugar del crimen, al lugar del hallazgo, el sitio donde se presume ha ocurrido un hecho punible. Está conformado por dos vertientes. Una tiene que ver con la delimitación, que consiste en evaluar de manera general el lugar a ser abordado, con el propósito de marcarlo y decidir las técnicas e instrumentos de preservación que serán empleados. El funcionario policial debe ser muy acucioso, observador, y debe delimitar, debe pues investigar los límites, hasta dónde se puede considerar un sitio de suceso en cuanto al perímetro. ¿Para qué? Para de esta forma poder demarcarlo y en base a eso decidir las técnicas o instrumentos que va a utilizar para abordar el sitio de suceso. La preservación. Bueno, una vez efectuada la delimitación, se emplearán técnicas e instrumentos para la protección del lugar. ¿Con qué finalidad? Evitar el paso vehicular, el paso animal o de personas ajenas al procedimiento, así como el impacto de las condiciones ambientales. Estas medidas tendrán como objeto minimizar el riesgo de modificaciones de la escena del crimen, de la evidencia que allí se encuentre. El artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal nos habla con respecto a la preservación de la escena del hecho o indicios, e indica que la o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal especializado. Una vez más, el Código Orgánico Integral Penal le da pues la facultad al funcionario policial que se encuentra, que llega primero, aborda primero el sitio de suceso o escena del crimen, o escena del hecho o indicios, y será el responsable él de la preservación del mismo. ¿Hasta qué? Hasta tanto lleguen el personal especializado, que va a ser el que va a abordar el sitio y lo va a trabajar de manera técnica y científica. Protección o aseguramiento del sitio de suceso. Bueno, estos son los pasos que el funcionario policial debe tomar en cuenta o debe realizar una vez abordado el sitio de suceso. ¿Qué debe hacer? Establecer, primero que todo, un cerco perimetral, ¿sí? Que debe estar claramente definido, mediante qué, elementos adecuados, fácilmente advertibles, además deben servir como valla para impedir el acceso. Para eso se pueden usar cercas, cuerdas, el mismo personal puede resguardar también, establecer ese cerco perimetral, vallas, cualquier material que el funcionario crea idóneo para proteger y crear un cerco que evite la entrada y salida de personas y animales, en todo caso. Segundo, mantener alejadas a las personas que nada tengan que ver en la inspección del lugar, inclusive personal policial y o de fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque él debe velar porque la escena del crimen esté debidamente preservada. ¿De qué? Bien sea de personas ajenas o de funcionarios que pudieran entorpecer o pudieran alterar, ¿sí?, el estado de las evidencias, la posición como quedaron las evidencias,
en el sitio de suceso. Debe tratar de mantener resguardado el sitio del tránsito de esas personas. Tomar registro de las personas que en razón de sus funciones ingresan al perímetro asegurado. Ajá, ¿por qué usted va a ingresar? ¿Qué función va a realizar dentro del sitio de suceso? ¿Cuál es su función en el sitio de suceso? ¿Qué va a hacer en el interior del sitio de suceso para poder permitir el acceso o no de esa persona? Advertir a las personas que inevitablemente tuviesen que acceder al perímetro asegurado sobre los lugares en los que se ha registrado la existencia de elementos, rastros e indicios a efectos de que no alteren o modifiquen o contaminen el sitio de suceso. Va a haber momentos en que en el sitio de suceso vamos a encontrar de repente personas heridas y tienen que ser intervenidas. Debe haber una atención hacia ellas. En ese momento debe de ingresar pues personal paramédico que debe atender a esas personas y ese personal paramédico debe tener el cuidado necesario para no entorpecer las evidencias halladas en el sitio de suceso. Y en su actuación policial deben evitar modificar, alterar o contaminar evidencias ya existentes. Determinar quiénes son víctimas, presuntos autores o partícipes, testigos o público en general. Identificarlos y entrevistarlos de manera informal. El funcionario policial tiene la función muy importante de ver quién es la víctima, quiénes son los presuntos autores, tomar nota de los testigos o público en general que pudiera haber sido testigo referencial o presencial del hecho que se investiga, y debe de ser entrevistados de manera informal para que posteriormente pues sean citados a los despachos policiales para que rinda la respectiva declaración. Utilizar cordeles, cintas, vehículos o el mismo personal, cualquier otro medio existente a su alcance para la demarcación, protección y aislamiento del lugar. Ahí se usa cualquier objeto o, si se quiere, el mismo funcionario para demarcar y proteger y aislar el lugar cuando se trate de lugares abiertos. En el caso de los lugares cerrados, pues se deben clausurar los accesos, ¿sí? Ya sea ubicando personal frente a puertas y ventanas o sellando dichos sectores. Disponer la inmovilización de elementos que por su naturaleza sean fácilmente removibles y que pudieran estar vinculados al hecho acaecido. Tiene que ver con el resguardo de aquellos elementos físicos presentes en el sitio de suceso y que pueden ser fácilmente removibles. Impedir el acceso al lugar del hecho o escena del crimen de personas no autorizadas con excepción de los servicios de emergencia o de los directamente relacionados con la investigación. Es importante entonces saber el funcionario policial, hacer un control de quiénes necesitan ingresar y cuál va a ser su función en el sitio de suceso. Proteger los elementos, rastros y indicios que se encuentren en peligro de ser alterados, deteriorados o destruidos, por ejemplo, cubriendo áreas expuestas, ¿sí?, a los cambios atmosféricos, la lluvia, los rayos del sol, el viento o la pisada de los operadores. Eso es muy importante para preservar la evidencia. Es importante entonces el papel que juega el funcionario policial, ustedes como funcionarios policiales, en el sitio del suceso. Asimismo, es importante que tengan en claro en los casos cuando se requiera o vaya en el sitio de suceso necesariamente que realizar o desvestir el cuerpo de la persona ya allí. Se debe evitar en lo posible que sea cortada o seccionada la vestimenta, ya que esto puede modificar posibles orificios, rasgaduras, soluciones de continuidad que deben ser analizadas posteriormente, y al realizar esa sección de la evidencia tipo vestimenta, pues pueden alterar dichas
dichas soluciones de continuidad. Abstenerse de alterar en caso de ser necesario un corte de la vestimenta, como lo dije. Evitar siempre sacudir las prendas de vestir al momento de vestir a la víctima, en este caso. Dejar extendidas, en caso de ser posible, las prendas cuando se encuentren mojadas. Eso lo hará una vez el funcionario que colecte la evidencia. Y pues ese funcionario pues va a tener que realizar o debe realizar la colección de las evidencias por separado, embalarlas por separado en recipientes o receptáculos nuevos, no deben ser recipientes usados, deben embalarse por separado para evitar contaminación por transferencia, y deben también tener en cuenta cuando se trate de evidencias que presenten, que estén húmedas, tratar de no embalarlas en bolsas plásticas, por cuanto eso acelera la contaminación. Igualmente, el cadáver es considerado una evidencia más. De existir un cadáver en el sitio de suceso, el mismo debe ser resguardado, debe ser debidamente embalado en una bolsa idónea y sus manos deben ser protegidas con bolsas plásticas. ¿Para qué? Para que posteriormente pues, puedan ser analizados trazos de pólvora, restos de piel, restos de sangre, examinar las líneas ungueales, donde se puede encontrar cualquier cantidad de evidencias. El cadáver debe ser debidamente bien preservado en el momento que se traslada a la morgue, porque es allí en la morgue donde se va a estudiar esa evidencia muy importante como lo es el cadáver, bien sea en cualquier delito, por lo general en casos de homicidio, violación y cualquier tipo de delito donde encontremos cadáver. Bueno, por lo pronto es lo que podemos tratar al respecto de la función del funcionario policial en el sitio de suceso, en funciones de protección, resguardo y aseguramiento del sitio. Espero que haya sido de su agrado. Lean el material que está en el aula y nos estamos viendo de aquí en adelante. Feliz día.